Buenas tardes, bienvenidos a Feria de Educación 2020. Gracias por estar aquí con nosotros, el Instituto de Padres. Esta tarde estaremos hablando con ustedes sobre el papel de los padres en la educación de sus hijos. Esta tarde tenemos el placer de estar con ustedes, acompañándolos por un ratito. Mi nombre es Gabriela Ríos, yo soy la directora ejecutiva y me acompaña Blanca Alvarado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que se hayan podido conectar a esta feria de educación donde van a encontrar talleres muy interesantes como el de nosotros, cómo ayudar a sus niños. Y mi nombre es Blanca Alvarado, soy una de las directoras asociadas del programa PIQUE. Muy bien, vamos a comenzar y yo sé que algunos ya los conocemos y los que no, pero lo que sí conocemos de ustedes es que llegamos a este país teniendo muchísimos sueños. Uno de los sueños más grandes que tenemos como padres es que queremos llevar a nuestros hijos a la universidad y que escojan la carrera que ellos quieran, independientemente si quieren ser abogados, doctores, ingenieros, astronautas, ¿por qué no? Y ese es el sueño más grande que tenemos como padres, ¿verdad? Y cuando nos reunimos con los padres, les preguntamos cuál es ese sueño que tienen y ellos nos comparten esos sueños. Pero también los papás les miramos sus caras tristes porque sabemos que tienen varios obstáculos que les impiden a cierto punto en esa carrera, en ese camino, a lograr ese gran sueño. Y esta tarde Blanca nos va a compartir cuáles son esos sueños y esos obstáculos que los padres han compartido con nosotros por más de 33 años. ¿Cuáles son los sueños más comunes que ellos tienen, Blanca? Y también, ¿cuáles son esos obstáculos que impiden a que logremos el gran sueño? Dejamos a nuestro país, a nuestra cultura para venir aquí y lograr todo lo que nosotros no pudimos hacer por ellos. ¿Nos podrías compartir algo de esos sueños, Blanca? Así es, Gaby, definitivamente los papás comparten de que vienen a este país a lograr un futuro mejor para su familia, para sus hijos, para ellos mismos. Entonces hay muchísimos obstáculos, vienen obviamente con muchísimos sueños también y sus sueños es de que sus niños lleguen a una universidad, que tengan un trabajo de profesionistas, ya sea en la rama de la medicina, como tú mencionabas, arquitectura, hasta astronautas, ¿verdad? Traen todos esos sueños, pero de los tres obstáculos básicos que siempre salen en nuestro ejercicio, uno es el dinero. ¿Cómo van ellos a poder pagar, a costear la carrera de sus hijos, siendo que las universidades son muy caras y ellos no cuentan con ese dinero para pagar esa universidad? Pero nosotros aquí les vamos a dar ese camino de cómo pueden conseguir ese dinero. Además, otro obstáculo es el estatus legal. Como sabemos, mucho de nuestra gente no tiene un estatus legal en este país y realmente ese no es un obstáculo. También les hacemos saber que ese no es un obstáculo y lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro obstáculo que tienen es que no están motivados para continuar una carrera. Desertan, que no quieren seguir estudiando, no están motivados o simplemente se metieron a trabajar y obviamente dejaron su sueño por un lado o se metieron a alguna pandilla, etcétera. Entonces, son muchísimos de los obstáculos, pero esos son básicamente los tres más importantes que siempre saltan cuando hablamos sobre sueños y obstáculos. Es cierto, y muchas de las veces como padres pensamos que hicimos nuestra parte, Blanca, que nuestro deber como padres es llevar a nuestros hijos a la escuela, a levantarlos todos los días, proveerles un techo o comida, pero realmente contamos nosotros con las herramientas necesarias para apoyar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a tener éxito académico, especialmente en este país que no conocemos el sistema, que el idioma, realmente, ¿cuáles son esas herramientas que debemos de tener o por qué no logramos ese sueño? ¿Por qué ya cuando estamos aquí, cuando brincamos el charco, como le decimos, se desborona ese sueño? ¿Cuáles son realmente esas herramientas necesarias que debemos de tener, Blanca? Mira, la pregunta es que realmente si contamos con esas herramientas, no contamos con esas herramientas. Como cuando llegamos en este país no sabemos cómo funciona el sistema escolar y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si no saben ellos qué exámenes tienen que tomar,
cuándo los tienen que tomar, qué clases tienen que tomar, en qué nivel están sus niños. Todos esos son un grupo de herramientas que necesitan ellos para poder ayudar a sus niños. Entonces, realmente no cuentan con esas herramientas. Y a veces, inclusive, aunque hayas estudiado en este país, hayas tenido una carrera, hay cosas que han cambiado muchísimo, exámenes, requisitos que han cambiado. Entonces, aunque tengas una carrera en este país, no cuentas con todas esas herramientas. Y aquí en Pique es lo que queremos lograr, darles a todos los padres esas herramientas para que puedan ayudar a sus niños y que abran los ojos y que puedan guiarlos. Claro que sí, claro. Una de las cosas es que nos aterra saber ¿qué preguntamos al maestro o cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo miden los maestros el progreso académico de nuestros hijos? ¿Cómo es que agarraron esa calificación? ¿De qué manera? ¿Y cómo sabemos los padres si nuestros hijos están aprendiendo lo que corresponde según su grado escolar, verdad? Yo sé que muchas personas vienen de México, de Centroamérica, y allá se les califica con números, y hay ocasiones que yo recuerdo en México que si no sabes leer en primero o kinder no pasas de grado, y aquí es como, o sea, no entiende por qué si pasaron, si no han aprendido. No entendemos cómo funciona ese sistema y qué son esas cosas básicas que en el programa de Pique les podemos dar una probadita de lo que les enseñamos para poder estar realmente preparados, Blanca. Sí, definitivamente, el Departamento de Educación de California ha creado, de acuerdo a los estándares estatales comunes que se implementaron, unos exámenes que se llaman CAS, y por medio de la compañía que se llama Smarter Balance, ellos se encargan de hacer estos exámenes a los niños del 3º al 8º grado y en la high school únicamente a los del 11º grado. Estos exámenes están muchísimo más rigurosos porque están alineados a los estándares académicos comunes, y obviamente son en computadora, que obviamente les van a dar mucho más credibilidad a la hora de calificar, porque antes eran con papel y lápiz y eran de opción múltiple. Entonces había mucho margen de error, porque si el estudiante, por ejemplo, borraba o ponía 2 respuestas, entonces se invalidaba esa pregunta. Y ahora no, ahora tienen la opción de la computación inmediatamente en cuanto el estudiante está haciendo el examen. Smarter Balance está recibiendo esas respuestas y pueden ayudar al estudiante a que se mejore, debido a que ellos le mandan el reporte a los maestros y así pueden ayudar al estudiante. Entonces, es realmente un gran recurso. Y otro de los exámenes que también miden el progreso académico de los estudiantes cuyo otro idioma es diferente al inglés, puede ser Hmong, puede ser ruso, puede ser Punjabi, español, entra dentro de este grupo. Estos estudiantes necesitan apoyo en el idioma inglés, entonces este examen se los hacen en la primavera. Anteriormente los hacían al principio del año y se llamaban CELT. Entonces los estudiantes regresaban de vacaciones, hacían este examen, entonces se les había olvidado, entonces salían un poquito más bajos, y ahora les va a ayudar un poquito más, porque además de estar alineados con los estándares estatales comunes, los hacen en la primavera. Entonces van a tener el tiempo de agosto a abril, mayo, que ellos se puedan preparar. Entonces es otra ventaja que tenemos con estos nuevos exámenes LPAC. Y eso es solamente algunas de las cosas que se toman en cuenta para saber el rendimiento académico de nuestros hijos, que es algo muy importante, ¿verdad? Que muchas de las veces los papás pensamos que solamente la calificación de los maestros, pero son exámenes muy importantes en la vida académica de nuestros hijos. Y otra de las cosas que nos pasa mucho en el programa, Blanca, es que tenemos varios padres que, especialmente en high school, que vienen y cuando sus hijos ya están en el 12º grado y nos preguntan, Gaby, es que no sé por qué mi hijo no puede ir a la universidad. Si tomó todas las clases, tenía buenas calificaciones y ahora el consejero o la universidad me está diciendo que no tiene las clases adecuadas para ir a la universidad. Y realmente nos confunde porque muchos papás piensan que porque están tomando clases y tienen buenas calificaciones y se graduaron, ya serían automáticamente elegibles para ir a la universidad. Pero sabemos que no es así.
So, ¿cómo podemos saber los padres si nuestros estudiantes están cumpliendo con los requisitos para graduarse de la high school? Primeramente, tenemos que saber qué clases están tomando, ¿verdad? Y obviamente con quién vamos a ver estas clases. Tenemos que hacernos amiguísimos del consejero, de los maestros, y tenemos que saber cuándo contactarlos, no cuando los estudiantes estén ya mal, que ya no hay nada que hacer, sino desde el principio del año contactar a estas personas, conocerlos. Hay que hacerlos nuestros socios, porque vamos a trabajar en dejarles un legado a nuestros hijos y que hay que ver la educación como una empresa que les vamos a dejar a nuestros hijos, y para tener una empresa necesitamos socios porque no podemos nosotros solos. En este caso sería la escuela, los maestros, los consejeros, ¿verdad? Y para tener un socio, primeramente tenemos que conocer al socio y tenemos que ver qué va a aportar ese socio a nuestra sociedad. Y así que también como nosotros como padres, ¿qué vamos a aportar a esa sociedad? Y saber las preguntas adecuadas, las preguntas correctas que tenemos que hacerles. Nosotros aquí en el taller de Pique se las ponemos facilísimas, hasta les damos tips de preguntas que pueden hacer. Dicen que a preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Entonces tenemos que hacer esas preguntas efectivas para que puedan ayudar a nuestros niños y establecer una relación cercana con los maestros. ¿Cómo? Pues llévenle el tamalito, les una sugerencia, ¿verdad? Háganse amigos de ellos porque realmente van a trabajar juntos precisamente para crear y dejarles la educación a sus niños. Claro que sí. ¿Sabes lo que pasa muchas de las veces, Blanca? Es que muchos padres se sienten intimidados al acercarse al maestro, al director por nuestra cultura, pero en realidad si queremos que nuestros hijos triunfen, como tú lo dices, esta es una asociación, todos tenemos que poner nuestra parte y se tiene que hablar y hay muchas leyes que nos amparan donde si no hablo el idioma, pues me van a conseguir un traductor o algo, así es que no dejemos que el idioma o nuestra cultura nos quite esa ventaja. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Por qué creen ustedes que hay diferencias entre los requisitos de graduación de high school y los requisitos de admisión a la universidad? Tal vez, como le decía al principio, pensamos que pues nos graduamos y ya estamos listos para la universidad y ¿por qué son diferentes? ¿Por qué? Esa es la confusión de muchos padres. ¿Por qué son diferentes? Porque hay estudiantes que se gradúan con 4.0 y no pueden ir a la universidad. ¿Cuál es esa diferencia, Blanca? Bueno, la diferencia es muchas veces las clases que están tomando. Y realmente esta estrella que tenemos nosotros es un estudio que se ha elaborado precisamente para que sepan esa diferencia. Este estudio lo realizó una profesora, la señora Susan Cho, del National Center for Education Statistics, y esta persona siguió a un grupo de estudiantes, un grupo de familias, primera generación graduados de la universidad. O sea, nadie en su familia se había graduado, solo ellos fueron los primeros, y vieron que estos eran los elementos para ayudarlos a irse a una universidad. Primero, la decisión, ¿verdad?, de irse a la universidad, porque nuestros hijos tienen que ir a la universidad por convicción, a fuerza, ni los zapatos entran, ¿verdad?, no por obligación. Entonces, tenemos que sembrar en ellos esa semillita para para que se vayan a la universidad. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Desde que están pequeñitos, desde que están en el kinder, ¿verdad? Otro requisito muy importante son las clases que tienen que tomar y son los requisitos de la A a la G, que son las clases que tienen que estar tomando en la high school para que se puedan ir a una universidad. Obviamente tienen que hacer unos exámenes y estos exámenes son exámenes de la universidad y se llaman ACT y SAT. Estos exámenes los vamos a ver detenidamente en nuestras clases también para que sepan de qué se tratan y con quién tienen que consultar para saber dónde los tienen que tomar y cuándo. También el GPA o el Grade Point Average, que es el promedio de calificaciones. El GPA es como dinero en efectivo. Si un estudiante tiene un buen promedio de calificaciones, absolutamente, si tiene todos esos puntos anteriores que hemos visto, la ayuda financiera va a venir gratis. Entonces, definitivamente, estos son los 5 requisitos más importantes para irse a una universidad. Así es, Blanca. Y tal vez el último punto es el que queremos expander porque
muchas veces el que más nos asusta, ¿verdad? Aunque tengamos ese estudiante que ya está listo y que tuvo las calificaciones, ¿y cómo vamos a pagar por esa universidad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacarnos 1,000, 20,000, 30,000, 100,000 dólares para llevarlo a la universidad que él quiera? Y conocemos, Blanca y yo, muchísimos casos que los papás no se informaron y el hecho de no tener el dinero, su hijo terminó trabajando en un trabajo duro como es el campo o mal pagado cuando tenía todas las destrezas muy inteligentes de poder haber ido a una universidad prestigiosa donde pudo haber llegado la persona y conseguir el sueño más grande que él tenía. Pero nosotros queremos decirles esta tarde que no dejemos que el dinero sea un obstáculo. ¿Se acuerdan que los sueños que compartimos al principio, uno de los grandes obstáculos que los papás nos comparten es el dinero? ¿Cómo voy a pagar por la universidad? Y tenemos buenas noticias para ustedes, ¿verdad, Blanca? Así es, muy, muy buenas noticias. Imagínense, hay más de 100 billones de dólares al año disponibles para pagar una carrera. Imagínense, yo ni me puedo imaginar 120 billones de dólares, es muchísimo dinero. Y únicamente 13 millones de estudiantes se benefician de este dinero. Entonces, ustedes pueden, por favor, ver qué posibilidades hay para que ustedes apliquen también, o sus hijos apliquen para este dinero, para que se vayan tanto a un colegio comunitario, a una universidad o cualquier escuela de especialidades o privada, ¿verdad? Y también pueden pagar con este dinero sus maestrías y doctorados. Es muy importante que ustedes sepan información. Acuérdense que si no saben dónde buscar el dinero, pues cómo lo van a encontrar, ¿verdad? Y obviamente hay muchísimos recursos. En PIQUE les damos una página de muchísimos recursos donde pueden buscar dinero. El dinero puede venir por medio del gobierno federal, de las universidades o colegios de elección. También pueden venir de organizaciones sin fines de lucro o empresas privadas, así como también del gobierno de California. Entonces, el dinero no debe de ser un obstáculo para que sus niños vayan a la universidad. Realmente hay muchísimo dinero disponible para que se vayan a una universidad. Una de las cosas que queremos agregar es que los jóvenes, cuando tienen que solicitar, la mayoría de ellos es para esas becas, ese dinero es en el último año de la high school. Y claro que muchas de esas becas, incluso las federales, las del gobierno, es como una solicitud de trabajo y tienen que hacer un escrito, el por qué se lo merecen. Pero nuestros jóvenes, muchos de ellos se les hace imposible o les saben, muchos jóvenes les da flojera, pero yo les digo a los jóvenes, oye, por escribir una carta de tu vida te pueden dar $1,000, $2,000, $10,000, ¿crees que valga la pena? Entonces, el rol de ustedes como padres es empujarlos y decirles, lo tienes que hacer, ¿cuántas becas has aplicado? Es tu trabajo del verano. Y la verdad que los estudiantes que solicitan esas becas tienen una oportunidad muy grande de obtenerlas. Incluso hay organizaciones que dan becas y yo soy parte de muchas mesas directivas donde, por ejemplo, damos 10 becas para 10 estudiantes y recibimos muchas las veces 9 aplicantes, ni siquiera los 10. Y se queda ahí el dinero porque nadie solicita por ellos, porque se les pasó la fecha, porque no preguntaron, estaban confundidos. Entonces, realmente el rol de ustedes como padres es llevar, muchas veces manejarlos ahí, preguntar por ellos, empujarles, mira, escuché que eso tienes que hacer, ya lo hiciste, y el día siguiente otra vez ya lo volviste a hacer, porque los jóvenes, todos tuvimos esa edad y se nos pasa, ¿verdad? Estamos enamorados, estamos con el amigo. Entonces, como es el tema de este taller, el rol de ustedes es empujarlos, preguntarle, ya lo hiciste, ser esa vocecita atrás de ellos que les está hablando para poder obtener ese dinero, porque si no lo obtienen, entonces sí van a tener que pagar ustedes por esa educación o su hijo se va a quedar sin su educación. Así es que creo que nos conviene a todos estar informados de esto. También, Blanca, sé que hay estudiantes que son muy, muy, muy buenos en todas las materias, tienen buenas calificaciones, pero terminan dejando sus estudios en el último paso porque el estatus que tienen, ya le dijo la comadre, ya le dijo el tío, pues ni para qué te haces ilusiones, no tienes documentos, no vas a poder ir a la universidad. Y
Y muchas veces lo escuchamos de personas que no son una fuente creíble, ¿verdad? Y creo que hay otras buenas noticias para ellos, especialmente aquí en California, ¿verdad? Sí, definitivamente, como dices, los estudiantes tienen que hacer su tarea, ¿verdad?, en conseguir esas becas y nosotros empujarlos, pero sí esa cuestión de que a veces creemos lo que nos dice el vecino, la comadre o el compadre es muy triste y sobre todo cuando se trata de estudiantes que no tienen un estatus legal en este país y definitivamente hay un sinnúmero de oportunidades para ellos. Por ejemplo, se pueden afiliar a la ley AB 540 o AB 2000, donde permite que los estudiantes que no tienen documentos y que hayan estudiado 3 años aquí en California, puede ser en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o elementary, middle o high school, como ustedes lo conocen. Entonces, puede aplicar para esta ley. ¿Y qué va a pasar con esta ley? Va a pagar lo mismo que un ciudadano o que un residente. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si quieren una clase en el colegio comunitario, tienen unidades, ¿verdad? Y esa puede ser de 3 o 4 o 5 unidades. Por ejemplo, matemáticas tienen 5 unidades y tienen que pagar $50 por unidad, ¿verdad? Entonces, multipliquen 50 por 5, ¿verdad? Entonces, son $250 que les va a costar esa clase. Pero si no están afiliados a esa ley, entonces ustedes van a tener que pagar $500 como un estudiante foráneo y entonces multipliquen 500 por 50, entonces ¿cuánto van a pagar, verdad? Entonces es muchísimo dinero el que se van a ahorrar si se acomodan y aplican para esta ley. ¿Con quién tienen que hablar? Obviamente ya les dijimos con su mejor amigo, el consejero, para que puedan ellos aplicar para estas leyes. Y en Pique les damos mucha más información sobre esto. También tenemos a los Dreamers, ¿verdad? Que los Dreamers, además de que pueden trabajar, pueden ir a la universidad o colegio comunitario o cualquier colegio de su elección. Además les dan dinero estatal. Y también les damos información de qué tienen que aplicar, etcétera, para que puedan recibir este dinero para hacer su carrera. Así es. Claro, así es que no hay excusa, ¿verdad? No hay, especialmente en California, hay oportunidades para todos nuestros estudiantes. La única excusa que habría para no llegar a obtener esta carrera es que uno de los obstáculos que hablaba Blanca al principio era la motivación, ¿verdad? Y mucha de la motivación, especialmente cuando nuestros hijos llegan a la middle school, a high school, es que no están motivados, ya no quieren estudiar, ya no les interesan las matemáticas, la maestra les cae mal, todos los días en la mañana les duele el estómago y no quieren ir a la escuela. Y realmente es porque no es que no tengan la inteligencia o que no les guste la escuela, sino que en algún punto en su vida escolar se atrasaron y perdieron el interés porque es muy difícil. Imagínense que ustedes estén aquí tomando este taller con Blanca y yo estemos hablando en chino, en mandarín, ¿verdad? Lo que hablan ellos los chinos en mandarín. Entonces, ustedes no les va a motivar a escucharlos porque no van a entender. Entonces van a decir, se van a salir del curso y van a hacer otras cosas. Lo mismo le pasa a nuestros hijos. Cuando llegan a la high school, aquí en esta forma que les estoy enseñando en esta imagen es que queremos que nuestros hijos se vayan por todos los escalones directo a la universidad, ¿verdad? Ese es el sueño de todos. Pero la realidad es que cuando están en el 6, en el 7, si ellos se atrasaron en la elemental por alguna razón, nosotros como padres no nos dimos cuenta que no estaban leyendo a su nivel, que matemáticas no estaba a su nivel. Cuando ya llegan a la high school, cuando deben de tomar clases de alto rigor académico y no tienen esas bases bien fundadas, va a ser muy difícil que ellos puedan tomar esos cursos. Y como hablaba Blanca en la escalera, para poder ir a la universidad, nuestros hijos tienen que tomar clases de alto rigor académico, que les llamamos que son las clases de la A a la G. Pues, ¿qué creen, papás? Si nuestros hijos están atrasados, no van a poder tomar esas clases porque no le entienden, porque no tienen la capacidad, porque no tienen esas bases. Y estamos hablando de que un número significativo de estudiantes en California están atrasados y no se van a graduar de la high school. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Dice la escalera, tenemos que la escalera los va a llevar a otro rumbo, que es el trabajo. Pero la realidad es que no todos los estudiantes que no terminan la high school terminan trabajando.
un alto porcentaje de ellos terminan en la calle, en las drogas, en la cárcel, incluso muchos de ellos terminan muertos. Y es muy triste porque nosotros como padres dejamos nuestros sueños, nuestro país, nuestra cultura para venir aquí a ese país para lograr ese gran sueño y que no lo podamos lograr porque nosotros como padres no tomamos el rol temprano para asegurarnos que ellos estuvieran leyendo, que preguntarle a la maestra, como decía Blanca, a hablar con ese consejero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no llegan a la universidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar nuestro sueño? ¿Vamos a dejarlo que se vaya? Y nuestro gran sueño es que eventualmente vayan a la universidad, a un colegio comunitario, o hay muchas carreras técnicas, ¿verdad?, que pueden hacer, pero sin esas habilidades va a ser muy difícil que lo puedan lograr. Imagínense, cuando escuchamos en la televisión estadísticas que dicen que la mitad de los estudiantes desertaron y no se fueron a la universidad, uno como padre siempre piensa, pues, ese no va a ser la situación de mi hijo, ese no es mi hijo, ese es esos muchachos que están allá. Pero cuando a esa estadística le ponemos el nombre de nuestros hijos y realmente reflexionamos como padres, espérame, es cierto que mi hijo no está bien en matemáticas, es cierto que no tiene las mejores calificaciones, a lo mejor mi hijo va a estar en ese porcentaje que no se va a graduar, que por más que hagamos el esfuerzo ahorita va a ser muy difícil. Así es que las estadísticas dicen que de cada 10 estudiantes que se gradúan de la high school, 4 probablemente nunca tendrán un certificado o un título de universidad. Y esos 4 puede ser su hijo. Y usted se puede preguntar a usted, ¿mi hijo estará en uno de esos? Yo recuerdo que cuando hacemos estas clases, Blanca, tengo papás que están llorando, yo sé que están, porque muchos de esos estudiantes son nuestros hijos, los latinos, los que tienen problemas del idioma, donde muchos de nosotros los papás trabajamos muchísimo y nos enfocamos en tener casa y comida y no estamos en contacto con los maestros y tenemos un porcentaje muy alto de estos estudiantes, así es que tenemos que pensar que nuestros hijos pueden ser esos 4% y tenemos que estar en el rol muy enfocados para poder ayudar a lograr ese gran sueño. Con Pique, les decía Blanca que nosotros, eso es algo muy pequeño de lo que hacemos con los padres cuando los distritos nos invitan. Pique es una organización no lucrativa que estamos aquí dando lata desde el 1987. Imagínense, hemos podido graduar más de 721,000 padres graduados del programa. Más de 2.1 millones de estudiantes han podido ser impactados. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿el curso es solamente en español? El curso se ha podido dar en 16 idiomas, incluso en Sacramento, que es donde está la Feria de Educación ahorita. Hemos podido darlo en Hmong, en Punjabi, en ruso, en español, en inglés. Así es que ese programa lo podemos traer a su escuela, en la comunidad de tu escuela. Claro, ahorita con la pandemia lo podemos traer virtual por las plataformas de Zoom, por las plataformas que la escuela esté ofreciendo. Así es que si tú vienes de El Dorado, si tú vienes de Marysville, de Chico, de todas las escuelas, solamente tienes que decirle a tu director, a tu distrito escolar que quieres un programa como este en tu comunidad. Nosotros podemos ir ahí. No solamente en California, ese programa ya tiene presencia en 13 estados alrededor, como por mencionar Arizona, Texas, incluso la Ciudad de México. Y fíjense que las estadísticas dicen que el Departamento de Educación, que los estudiantes de la high school, el 80% de ellos se gradúan de la high school. De 100% solamente que entran a la high school, solamente el 80% se gradúan. Los papás, estudiantes cuyos papás tomaron el curso de Pique, las estadísticas dicen que el 96% de sus estudiantes se gradúan de la high school, comparado al 80% que está a nivel del estado. También, los papás que toman el curso de Pique, el 70% de sus hijos van a la universidad, comparado al 40% que reportan las estadísticas del estado, lo cual es un número muy grande. Y eso solamente habla porque si los papás están involucrados, los niños tienden a ser mejor en la escuela, tienden a poner más atención, a meterse menos en problemas y a tener éxito en el futuro. Esto es simplemente un mapa de toda el área que cubrimos, por si ven ahí que vienen de algún lugar
Yo sé que aquí en Sacramento, la Feria de Educación, tenemos gente de Stockton, del Valle Central, arriba el Marysville, el Dorado, incluso creo que hay unos de Reading que vienen hacia allá, así es que podemos proveer ese programa en sus comunidades, en su escuela. Solamente se tienen que comunicar con nosotros y más adelante les vamos a dar los datos de esto. Uno de los temas, Blanca, que quiero que me ayudes a platicarles, los temas que vamos a incluir en estas, si es virtualmente, 8 semanas y cuando se acabe la pandemia y podemos ir a sus escuelas, las 9 semanas, ¿qué son los temas que vamos a tratar? Porque nos reunimos por 9 semanas o 8 semanas, una vez a la semana por una hora y media, pero ¿cuáles son esos temas, esos enfoques que vamos a traerles, Blanca? Bueno, definitivamente el programa se ha actualizado virtualmente para que muchos de los distritos puedan tener el programa y como dice Gaby, únicamente tienen que pedirlo en su escuela para que nosotros se comuniquen con nosotros y vayamos. Y los temas son muy importantes, por ejemplo, cómo funciona el sistema escolar. Y esto implica, obviamente, exámenes, programas, todos los requisitos que necesitan, cuándo tienen que aplicar para estos exámenes. Todo eso implica el sistema escolar, ¿verdad? También tenemos ahorita con la pandemia la necesidad del aprendizaje socioemocional, ¿verdad? Que estamos viviendo con nuestra familia, con nuestros hijos en casa. Es muy importante tener este apoyo y PIQE se los está dando. Esto es definitivamente un aprendizaje que se necesita impartir a los padres y a las familias para que sobrepasen esta pandemia y tengan mejor disponibilidad y puedan trabajar juntos en casa, ¿verdad? También tenemos los módulos digitales donde ustedes van a poder aprender a manejar los diferentes sistemas, por ejemplo, el Zoom o cómo van ustedes a comunicarse con nosotros, etcétera. Entonces, todo esto es importantísimo y que no todos los programas tienen. PIQE es el único que ha hecho posible que el aprendizaje sea en una plataforma digital. Entonces, realmente esto les va a ayudar mucho a ustedes y los vamos a poner al día con todo lo nuevo que está ahorita de la tecnología. Así es, y eso es, sí, está hermosísimo los talleres. Nosotros les aseguramos que una vez que se conecten con nosotros, se van a enamorar y van a decir, ¿por qué no lo supe antes? Muchos papás dicen, ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Por qué nunca? Todas las preguntas, especialmente si acaban de llegar de otro país o muchos de otros comentarios que recibimos es que yo fui a la escuela aquí, pero la educación ha cambiado tanto que no tiene nada que ver con cuando yo fui a la universidad. No importa que no vengas de otro país, aunque naciste aquí, pero tú fuiste a la escuela hace 20 años, 15 años, las cosas son totalmente diferentes y te va a venir a proveer todas las herramientas para las necesidades de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día son muy diferentes a los jóvenes de hace años. Incluso los jóvenes de hoy son diferentes a los jóvenes del año escolar pasado, porque hemos tenido tantos cambios en la salud, en la educación, que es esencial que tomemos cursos como estos para podernos adaptar. Y nosotros estaremos contentas de poder brindarles toda esa información en su escuela o se pueden contactar con nosotros directamente. Aquí están nuestros datos, el número de teléfono directo. También nos pueden visitar en las páginas por internet. El número de teléfono está aquí. También se los vamos a proveer en un ratito más porque vamos a tener un tiempo con ustedes para hacer preguntas y respuestas, dudas, cualquier cosa que tengan en un momentito nos vamos a conectar con ustedes. Pero esos son los números también. Pueden encontrar muchísima más información de PIQE en nuestra página que es pique.org o nos pueden seguir en Facebook, en PIQE Modesto Facebook. Ahí yo sé que todos son muy tecnológicos hoy, ahí pregúntenos, síganos, vean lo que hacemos, vayan y vean todo el trabajo que hemos hecho por tantos años y si tienen una pregunta en específico nos pueden hablar directamente a Blanca y a mí y estaremos contentos. Como les contamos, nos quedaremos con ustedes en un momento para contestar preguntas, pero de antemano, para los que no se queden, fue un placer haber estado con ustedes y compartirles una probadita de lo que el programa de PIQE tiene para ustedes. Así es que, Blanca y yo nos despedimos, pero nos conectamos con ustedes enseguida.
Así es, los vemos en un ratito. Aquí vamos a estar a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. De verdad les agradecemos muchísimo. No se vayan, quédense con nosotros para cualquier pregunta. Hasta luego.